אני עושה תפילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בשם אדוני ישוע המשיח לדבר רוח הקודש, בבקשה, לא דבר מליד אדם. Toda gabá abacados, omen, beomen. Siéntense, por favor, amados Sajín, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar nuestros sitios en internet, gozoypaz.mx, simchatorah.org en español, Simchat Torah Radio en las páginas de internet, jacoswell.net en inglés y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque el tiempo ya es muy corto. Bendito es el nombre de Yahweh Sebaot. Antes de iniciar, entonces, y yo quiero que quede filmado, quiero pedirles que todos nos unamos a una campaña mundial. Nuestro amado Roe, allá en Nueva York, mandó a hacer estos cartelones, ellos los están pegando en varias partes. Simchat Torah, perdón, sí está bien, Simchat Torah, con la página Gozo y Paz y Jacoswell. Y es que el radio está funcionando 24 horas, así al día. Y entonces de esa forma las personas prenden su computadora o desde su celular lo pueden estar escuchando. Y estamos perfeccionando más todo lo que es el radio. Queremos que sea un radio todavía más profesional, por así decirlo. Actualmente estamos trabajando con lo mínimo de equipo, pero bendito es Yahweh que vamos a perfeccionar eso con la ayuda de unos amados Sahim. Ahora, en cuanto a las tarjetas, miren, esta tarjeta, por ejemplo, dice Jacoswell, el calendario 2015, desde luego en inglés, y en la parte posterior está Gozo y Paz en español, y el calendario también lógico en español. Entonces, si quieres recibir de estas así para que tú mandes a maquilar allá y se reproduzca el material, va a ser todavía mucho mejor. También de Nueva York mandaron, nuestro amado Roe mandó, Javier Alejandro Calderón Medina mandó estas calcomanías de la radio Simchat Torah. Entonces, si tú quieres, más bien yo te pediría, por favor, que hagamos muchas cosas por el Eterno, porque el Eterno hizo todo por nosotros, para que se puedan pegar en los negocios, pidiendo permiso, en las casas, en los automóviles, etcétera, etcétera, y más gente entra a la radio. Vuelvo a repetir, está funcionando 24 horas. Ahora, por ejemplo, este audio es Apocalipsis, y entonces aquí ya tiene todas las páginas de internet, tiene el radio, tiene Facebook, tiene todo, y está en estos sobres que son bastante llamativos. Entonces, si quieres recibir la portada para tú imprimirla allá, habla con los amados Sahim, que me están ayudando a contestar el teléfono. Vuelvo a repetir, de 9 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido. Este es, por ejemplo, Apocalipsis. Quiero decirles que la amada casa de Judá pide mucho para acabo del Eterno, lo digo, porque a ellos les interesa conocer de Yahshua y de los últimos tiempos, como lo marca el Brit Hadasham. En el caso de, por ejemplo, miren, así ya quedó muy bonito porque en orden sería Bereshit. Por ejemplo, aquí está Bereshit, Génesis, estaría Shemot, Éxodo, Vaikra, Bamidbar, Números y Devarim, Deuteronomio. Y entonces ya las portadas quedaron con www.gozoypaz.mx, simchatorah.org, el radio, jacoswell.net, y también, desde luego, lo que es el canal de YouTube. De esa manera, en una sola portadita se le da promoción a todas las páginas. Yo les pido que lo hagamos todos, en todo el mundo. Vamos a echarle más ganas, amados Sahim, para que la Torah de nuestro Elohim Yahweh sea conocida. Esa es parte de las promesas, que tú seas parte de estas profecías donde dice Yahshua que su palabra llegará hasta los confines de la tierra. Aleluya. Entonces, a trabajar todos. Bueno, vamos a ver el segundo libro de Samuel.
Voy a dar un bosquejo ahorita, vamos a ir en orden, y después nuestro amado Gerardo va a ir leyendo y yo voy a ir ministrando en la medida de lo posible, iré interrumpiendo. Entonces, el capítulo 1 de Segunda de Samuel es David en Hebrón. David, el rey David en Hebrón. El capítulo 2 es la batalla entre David y Abner. Ese es el capítulo 2, la batalla entre David y Abner. El capítulo 3 es el conflicto entre Joab y Abner. El capítulo 4 es la muerte de Isboset. La muerte de Isboset. Ahora, del capítulo 5 al capítulo 10 trata de la prosperidad de David. Es pura prosperidad aquí, del capítulo 5 al capítulo 10, pura prosperidad del Melech David, del rey David. El capítulo 5 le pueden poner la capital en Jerusalén, la capital en Jerusalén. El capítulo 6, regreso del arca, regreso del arca. Capítulo 7, el pacto davídico. El pacto davídico. El capítulo 8, campañas de David, campañas de David. El capítulo 9 es la bondad de David hacia la familia de Shaul. Es la bondad de David hacia la familia de Shaul. Es que en todo esto vamos a aprender muchísimo. Bendito es Yahweh. El capítulo 10. Amón maltrata a los, vamos a ponerle así, a los embajadores de David. Entonces, del capítulo 5 al capítulo 10 decíamos que es la prosperidad de David. Ahora, en el capítulo 11 es el adulterio de David, del rey David. El capítulo 12, la reprensión de Natán, el profeta. La reprensión de Natán y el castigo a David. ¿Vamos bien? Capítulo 13. El pecado y asesinato de Amnón. Capítulo 14. Distanciamiento entre David y Absalón. Capítulo 15. Absalón se apodera del reino. Capítulo 16. Consolidación de su poder. Eso duró muy poco.
capítulo 17. Absalón persigue a David. Capítulo 18. Derrota y muerte de Absalón. Capítulo 19. Regreso del poder a David. Capítulo 20. Se restablece la autoridad. Capítulo 21. Masacre y sepultura de los hijos de Shaul. ¿Amén? Ahora, del capítulo 20, de los capítulos 22 al 24 son los últimos años de David. Podemos poner en el capítulo 23, abajito, en tus apuntes, amado Ahamadajot, vamos a ponerle así, héroes de David. Y el capítulo 24 es el pecado de David al levantar el censo. El pecado de David al levantar el censo. Bueno, entonces recordemos que en 1 Samuel 31, como ciertamente Shaul en el verso 4 se dejó caer sobre su propia espada, ¿sí? Entonces se suicidó, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver capítulo por capítulo. Entonces, el capítulo 1 es David en Hebrón. A medida que sea necesario iré ministrando, así interrumpiendo, pero no por mala educación, sino para que no se pierda el contexto. Entonces, ¿tienen segunda de Samuel a la vista, amados? Homenaj. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Ahora, esto es duelo, siempre que se rasgan. Entonces, entre el hasidismo, muchos siguen rasgándose la ropa, ¿sí? Porque es duelo, es duelo. ¿Sigue? Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Yahweh y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Ahora anoten en sus apuntes. El supuesto amalecita, su falso testimonio no
lo hizo congraciarse con David. Sino que selló su propia muerte. Entonces esto lo hizo, en primer lugar fue mentira, porque Shaul se suicidó. Segundo, él trataba de hacer esto para congraciarse con David, pero selló su propia muerte. Ahora, en este capítulo 1 también vemos el cántico de David, el cántico de David. Si gustan ponerlo, en este capítulo se ve el cántico de David. ¿Sí? Omeina, ¿puedes seguir? Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy un hijo de un extranjero amalecita. Verso 14. Y le dijo a David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Yahweh? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Yahweh. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí está escrito en el libro de Jaser: ha perecido el esplendor de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Siempre que hay un ataque contra la amada casa de Judá, los palestinos se reparten dulces. ¿Sí has visto eso en los noticieros? O sea, celebran pues las masacres que hacen. ¿Sí? Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Cuando se han matado los dos testigos, dice en la bendita Tanaj en Apocalipsis que se darán regalos unos a otros. ¿Recuerdas eso? ¿Quién va a matar a los dos testigos sino la bestia? ¿Quién es la bestia sino el Islam? O sea que vamos viendo ya cómo nos el Eterno bendito es su nombre, por nuestro Rahakodes nos va aclarando las ideas. Siga. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Ahora ha de haber llorado David aquí a más no poder, a más no poder. Capítulo 2. Vamos a anotar esto en nuestros apuntes. El rey David fue ungido 3 veces, anótenlo. Uno, por Samuel. Eso está en 1 Samuel 16, verso 13. No vamos a ir para allá, ya lo leímos, amados Sahim. Esa es la primera unción. Y esto fue 15 años antes de todo esto, digamos, de este primer capítulo, por así decirlo. Sí, esa fue la primera unción. La segunda unción en Hebrón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la tercera unción, lo ungieron como rey, anótalo, como rey de toda la nación. Eso está en 2 de Samuel, donde estamos, capítulo 5, verso 3. ¿De acuerdo? Sí. Entonces vamos a ir viendo cómo fueron la primera, ya la vimos en 1 Samuel 16, verso 13. Ahora anoten esto porque les va a servir. Shaul, el rey, tuvo otros hijos
con su concubina Rispa. Tuvo otros hijos. Pueden poner 2 de Samuel 21. Verso 8 y verso 11. Y vamos a leerlos, estos sí los vamos a leer. 2 de Samuel capítulo 21, verso 8 y 11. 2 de Samuel 21, verso 8 y 11. Vamos para allá, amados Sahim. Amén. ¿Sí? Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, meolatita. Ahora el verso 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Ahora, anoten en sus apuntes, amados. Abner era general del ejército. ¿Sí? Y póngale así, se constituyó en el poder tras el trono. Ahorita vamos a ver eso, tras el trono. Ahora, este Abner, él dio autoridad, anótenlo, él dio autoridad a Isboset, él dio autoridad a Isboset, y es conocido como Esbal. Ahorita vamos a ver las citas. Esbal. Entonces vamos, anoten por favor, 1 de Crónicas 8, verso 33. 1 de Crónicas 8, verso 33, amados Sahim. Y 9, 39 de 1 de Crónicas. 1 de Crónicas 8, verso 33 y el capítulo 9, verso 39. Eso sí los vamos a leer para que ya vaya quedando más claro. Cuando lo tengan me dicen un amén. 1 de Crónicas 8, 33. Amén. ¿Eh? Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbal. Ahora el 9:39. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbal. Prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, anoten esto. Él, o sea, Isboset o Esbal, era el menos indicado para asumir el poder. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, Esbal quiere decir fuego de Baal. Y pongan punto y aparte. Isboset quiere decir hombre de vergüenza. Y ahorita le vamos a leer el capítulo 2 y entonces le vamos a entender mejor. Ahora, anoten esto en sus apuntes, amados Sahim. Es un resumen. El verdadero rival no era Isboset, sino Abner.
Ahora, anoten esto. Hubo una batalla de 12 hombres de cada bando o en cada bando. Y era cuerpo a cuerpo. La batalla era cuerpo a cuerpo. En Gabaón. Es el Kadasurim, lo que es el campo de las dagas. Y luego pongan punto y aparte. Hubo una persecución, ahorita la vamos a entender mejor, amados Sahim, Ayot. Hubo una persecución. Abner mató a Asael. Este Asael era el hermano menor del líder de David. ¿Quién era Joab? Me dicen un amén cuando... Amén. Ahora, Abner perdió 360 soldados. Ya la batalla más cruenta, digamos. Abner perdió 360 soldados y David solamente 20 soldados. Entonces, de esa forma ahorita vamos a entender el capítulo 2. Pero tú ya tienes un resumen ahí, ¿de acuerdo? Aleluya. Capítulo 2, amén. Después de esto aconteció que David consultó a Yahweh diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Yahweh le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Ahí está la segunda unción. Ahí está la segunda unción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pónganle ahí un subraya. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Esta es la segunda unción. El Eterno es perfecto, Él no se equivoca, bendito es su nombre. Después vamos a ministrar sobre, aunque ya hay un audio sobre la unción, vamos a ministrar más. Sigue, por favor, vuélvele a repetir el 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron un aviso a David, diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Yahweh, que habéis hecho esta compasión con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Yahweh haga con vosotros compasión y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido rey por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Ahí está ya el problema. Entonces ya vas a entender mejor el resumen que tú escribiste, ¿de acuerdo? Sigue. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón, con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Eso ya lo tienes en tus apuntes. ¿Sigue? Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. Ahí está ya, no sé si lo anotaste, pero ahí está. Amén. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael.
Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla. Y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Elohim, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a Susajín desde esta mañana. Entonces Joab tocó el shofar, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jardén, cruzaron por todo Bitrón, y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Baileje, y caminaron toda aquella noche, Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Entonces ya tienes tú el resumen, ¿de acuerdo? De cuántos murieron y demás. Bueno, vamos al capítulo 3. El capítulo 3 puedes ponerle abajito. Mejor lo vamos a hacer así, yo les voy a dar un breve resumen, entonces lo leemos, se entiende mejor. Bueno, conflicto de dinastías. Vamos a ponerle así, se le va a entender mejor. Conflicto de dinastías. Es la casa de Shaul y la casa de David. Conflicto de dinastías, la casa de Shaul por un lado y la casa de David. Ahora, punto y aparte. Abner tomó a Rispa. ¿Quién era Rispa? Y es que él quería ser rey. Abner tomó a Rispa porque él quería ser rey. Y por lo tanto vino pleito con Isboset. Ahora, una vez que ya tendría entonces el pleito con Isboset, Abner ayudaría a David. Vayan anotando el resumen, amados aquí, así le vamos a entender mejor. Punto de aparte, Joab mata a Abner. Por haber matado a Asael, su hermano menor. Lo acabamos de leer. Ahora, esto que voy a decir, todo es muy importante. Anótenlo, amados. El asesinato fue en Hebrón. El asesinato fue en Hebrón, donde no se podía tomar venganza. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al libro de Números. Vamos por favor a Números 35. Vamos para allá. Números 35. Verso 22. Números 35, verso 22 al 25. Amén.
Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la quejilá juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Ahora, vamos, sigue por favor. Y la quejilá librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la quejilá lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo Cohen, el cual fue ungido con el aceite de Kadosh. Entonces, sabían hacer las cosas en lo malo, digamos. Bueno, ahora vamos a ver, anoten este nombre, Sarvia, S-A-R, V chica y A, Sarvia. Era media hermana de David, media hermana de David. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos por favor a Primera de Crónicas 2:16. Primera de Crónicas 2:16. Es que había parentescos. Primera de Crónicas 2:16. Amén. De los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarvia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Ahí tienes. Entonces Asael era el hermano menor de Joab. Bueno, ahorita tal vez como que queda un poquito de confusión, pero tú repasando tus apuntes y leyendo otra vez la Tanaj, amén, le vas a entender mejor. Vamos al capítulo 3 entonces, a leerlo. Segundo de Samuel, capítulo 3. Amén. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces el pleito de las dinastías, casa de Saúl, casa de David. ¿Sigue? Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam jezreelita. Su segundo, Kiliab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalom, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agid. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itriam, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy compasión con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se llevaban? Es algo increíble. Y hasta la fecha hay muchos pleitos así. Sí, sigue. Así haga Elohim a Abner y aún le añada: si como ha jurado Yahweh a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beersheba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposee conmigo por 100 prepucios de filisteos. ¿Recuerdan esto? Qué tremendo. O sea, ¿sigue? Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Yahweh ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel.
para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en Shalom. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en Shalom. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en Shalom. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino delante de Yahweh para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Tremendo, tremendo. ¿Sigue? Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: Rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera, antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: Así me haga Elohim y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan, o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto, y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y esos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Yahweh dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Tremendo, tremendo, tremendo. Capítulo 4. El capítulo 4 trata de la muerte de Isboset. Aquí hay dos asesinos benjamitas, Bana y Recab. Ese es un resumen, ahorita lo vamos a leer. Dos asesinos benjamitas, Bana y Recab. Ahora pongan así, ahorita le vamos a entender. Mefiboset. Ahora, Mefiboset. Mefiboset, antes Meribal. Entonces el cambio de Val contiende a, ese es el cambio, de la boca de la vergüenza. Ahorita le vamos a entender. Ahorita la vamos a entender. Ahora pongan esto, ahorita le vamos a entender. Punto de aparte, de 5 años lo deja caer su nodriza. Y por lo tanto tenía discapacidad física. Ahorita vamos a entender a más. Ahora, simplemente anoten, del verso 9 al verso 12,
pueden poner esto así, esta palabra, impresionante. Ahorita lo vamos a leer. Ahorita como que no lo entendimos, pues, no lo entendiste, pero ahorita lo vamos a entender. ¿De acuerdo? Sí, creo que va a ser más fácil así. Bueno, capítulo 4, empezamos. Amén. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Bana y el del otro Recab, hijo de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Pues los berotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño, y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón Berotita, Recab y Bana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Bana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl tu enemigo, que procuraba matarte, y Yahweh ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Bana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: Vive Yahweh que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos lo mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Tremendo, ¿verdad? Se queda uno pasmado de la historia. Hace tiempo un moré de la Torah decía que cualquier película de ciencia ficción se queda corta con la realidad de lo que es la Tanaj. Bueno, la situación es esta. Del eterno es la venganza. Entonces, cuando alguien quiere tomar venganza y en esa forma, no es lo correcto, porque de todas maneras la gente tendrá su paga. Muchas veces se hacen las cosas por quedar bien, en este caso con el rey, etcétera, etcétera, pero no es así como se deben de hacer, para la redundancia, las cosas, sino primero pedir dirección al Eterno. Bueno, en este caso eran 2 asesinos. Capítulo 5. Juramento como rey. El juramento como rey. Y vamos por favor a Devarim, a Deuteronomio. Va quedando claro, ¿verdad? Sí, ustedes ya lo habían leído muchas veces y ahorita estamos repasando. Deuteronomio 17, verso 14 al 20. Devarim 17, 14 al 20. Amén. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esa Torá, del original que está al cuidado de los Kohanim levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim, para guardar todas las palabras de esa Torá y esos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre su sajín, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora, vamos por favor, bueno, a los 30 años, anoten, a los 30 años, igual que los Kohanim, empezaban a ministrar. Vamos a ir por ahí. Y vamos al libro de los Números, vamos para allá, Números capítulo 4, verso
3. Bendito es Yahshua Mashiach. Números 4, verso 3. Cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el Mishkan de reunión. Ahora, vamos a Primera de Crónicas, vamos para allá. Primera de Crónicas, en el capítulo 23. Vamos para allá, Primera de Crónicas 23. Y el verso 3. ¿De acuerdo? A ver, amén. Fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. Amén. Entonces, de 30 años hacia arriba. Ahora, vamos otra vez a Segunda de Samuel. Vamos para allá. Segunda de Samuel, capítulo 5. Y es que esto que les acabo de ministrar de Números 4.3 y Primera de Crónicas 23.3 es por los versos 4 y 5. Anótenlo así. Esto anotado es por los versos 4 y 5. Porque igual que los Kohanim, el rey David empezó a los 30 años. ¿De acuerdo? Él era casa de Judá, de la tribu de Judá. Ahora, vamos a anotar esto, nos va a servir. Los libros de Samuel fueron escritos después de que el reino se dividió. Aunque los primeros capítulos pudieron ser escritos por el mismo Samuel, pero en sí el resto fue escrito después de que el reino se dividió, fíjense. En el año 931 antes de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Amén. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, en Jerusalén, estaban los jebuseos. Los jebuseos. La frase ciegos y cojos es un resumen. La frase ciegos y cojos fue ofensiva para David. Fue ofensiva para David. Fue ofensiva para David esa frase. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, vamos a ir leyendo y entonces vamos al capítulo 5. Y si hay algo más, ahorita con mucho gusto les ministro. Bueno, vamos al capítulo 5. Amén. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Yahweh te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Yahweh, y ungieron a David por rey sobre Israel. Tercera unción, aquí está, la tercera unción. Amén. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Como los Kohanim, de 30 años hacia arriba. ¿Sigue? En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó
el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: Ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Desde Milo. Entonces es una especie de relleno, de muros de contención. Edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Desde Milo hacia adentro. A ver, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. ¿Así dice? Es que Milo es un relleno o muros de contención. A eso se refiere. No es otra cosa. Sigue. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Yahweh Elohim de los ejércitos estaba con él. También Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Yahweh le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Yahweh diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Yahweh respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Aleluya. Y vino David a Baal-Perasín, y ahí los venció David. Y dijo: Quebrantó Yahweh a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Yahweh, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Yahweh saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Yahweh se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Amén. Entonces Baal-Perasín es el Señor que quebranta, como dice ahí probablemente en tu Tanaj, capítulo 6. El arca, anoten este resumen, amados Sahim, el arca del pacto había estado fuera del Mishkan. Permaneció en Filistea 7 meses. ¿Sí recuerdan eso? Está en 1 Samuel 4. No vamos para allá. ¿De acuerdo? Anoten esto en sus apuntes, amados Sahim. También un breve tiempo en Bet-Semes. En Bet-Semes. Y el resto en Kiriat Jeabrim. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, en pocas palabras, 100 largos años fuera del arca. Ahora vamos, por favor, a Éxodo. Anoten eso que les comenté. Éxodo 25, y me espero tantito. Aleluya. Éxodo 25, verso 22, eso ya está en los 5 libros de Moshe explicado. En audio y en video en la página gozoypaz.mx y en el canal de YouTube Shalom 132. ¿Sí tienen Éxodo 25, 22? Omega. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio.
todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora, anoten en sus apuntes. El traslado del arca, lógico, debía de ser como el Eterno lo dispuso. Éxodo, Shemot, Éxodo 25, verso 14. Éxodo 25, 14. Sí, cuando lo tengan me dicen un amén. ¿De acuerdo? Amén. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Así que a través de ellos debían de llevar el arca. Ahora vamos a Números, anoten las citas, Números 4, verso 15. Números 4, verso 15. Cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el Mishkan y todos los utensilios del Mishkan, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa kadosh, no sea que mueran. Esas serán las cargas de los hijos de Coat en el Mishkan de reunión. Todo eso está explicado ya en los 5 libros de Moisés, de Moshe. Vamos otra vez entonces, vamos a leer el capítulo 6, segunda de Samuel, capítulo 6. Y entonces es el traslado del arca. Amén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar allí el arca de Elohim, sobre la cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Elohim sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Elohim, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahweh con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Hasta aquí va muy bien, porque van contentos, van alegres, el rey y todos. Pero no se estaban haciendo las cosas como el Eterno había mandado. Entonces tengamos nosotros mucho cuidado. A veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y puede ser motivo de muerte algo. Entonces tengamos mucho cuidado, que el Eterno nos libre de hacer algo que no esté bien. ¿Siga? Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Elohim y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahweh se encendió contra Usa y lo hirió allí Elohim por aquella temeridad. Y cayó allí muerto, junto al arca de Elohim. Y muchos dicen, pero fue injusto. No, el Eterno es justo. El Eterno había dicho, entonces analicemos nuestras vidas, cómo las estamos llevando. Porque a veces se piensa que estamos haciendo las cosas bien y las estamos haciendo muy mal. Que el Eterno nos libre de eso. Siga. Y se entristeció David por haber herido Yahweh a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Yahweh aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahweh? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Yahweh en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Yahweh a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Yahweh ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Elohim. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Elohim de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Elohim habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahweh, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Yahweh, con júbilo y sonido de shofar. Cuando el arca de Yahweh llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Yahweh, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Yahweh, y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de shalom delante de Yahweh. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de shalom, bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera».
Entonces David respondió a Mical: fue delante de Yahweh quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Yahweh. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Tremenda maldición. Hasta aquí vamos a dejar la administración, amados Sahim, si el Eterno lo permite, dentro de 8 días, miércoles, vamos a tocar el capítulo 7, que es el pacto davídico. Recuerden repasar los pactos, es uno de los temas, digamos, que damos a los recién ingresados a la Torah. Los pactos están en la página de internet, en los apuntes, en Gozo y Paz, están también en Jacoswell en inglés. Que el Eterno te bendiga y te guarde, y nos vemos este Shabbat. Primeramente el Eterno, recuerda, de este Shabbat, en 8, vamos a iniciar el estudio de las cartas de Shaul. Y este próximo domingo, el Rosh Hodesh, nos conectaremos a las 6 de la tarde, hora central de México, primeramente el Eterno. Que el Eterno te bendiga y te guarde, amado Aj, amada Jot, Shalom Ubraja, Lehitraot. Aleluya, aleluya.